y que tenemos que saber todos los mexicanos y que debe de ser nuestra obligación conocerlas. Como por ejemplo el que los mexicanos celebramos todos los años la independencia, la noche del 15 de septiembre. Sin embargo, el cura Miguel Hidalgo llamó a la rebelión contra el régimen al amanecer del día 16. La guerra con la que México obtuvo su independencia respecto del Imperio Español comenzó el 16 de septiembre de 1810 y concluyó el 27 de septiembre de 1821, el 27 de septiembre. Muchos nos enfocamos en la fecha 15 o 16, pero pocos nos enfocamos o conocemos el 27 de septiembre como la culminación. Si bien ya se celebraba el 15 desde la década de 1840, la fiesta cívica iniciaba el día 15 con una serenata, bandas de música, fuegos artificiales y fuego de salvas de artillería. Sin embargo, Porfirio Díaz instituyó la fiesta magna como un megafestejo nacionalista. Recordemos que estuvo en el poder 30 años y requería ganar la simpatía del pueblo. Porfirio Díaz llegó al mandato en el año de 1876. Sin embargo, antes Maximiliano de Habsburgo ya había dado un grito en Dolores, Hidalgo, en el año de 1864, 12 años antes de que Porfirio tomara protesta, por lo que ya existía una tradición de más de una década en donde el suceso se llevaba a cabo desde la noche del día 15. Los fuegos artificiales se encendían hasta el día 16 a las 8 de la noche. El gobernante que utilizó por primera vez tanto el discurso como las arengas para recordar el inicio del movimiento patriótico y quien salió a un balcón para dirigirse al pueblo fue Maximiliano de Habsburgo en 1864. Y lo hizo en el pueblo de Dolores. En aquellos tiempos la tradición consistía en una celebración en la Alameda Central y una serenata en la Plaza Mayor la noche del 15. El 16 se hacía una ceremonia de salvas de artillería y repique general a vuelo, así como una ceremonia en la catedral. Lo que sí hizo Porfirio Díaz fue ordenar el traslado de la campana de Dolores a Palacio Nacional en 1896 para dar el grito en el Zócalo capitalino como lo conocemos hoy. A partir de ese cambio, se volvió tradición que el presidente de México diera el grito de independencia la noche de los 15 de septiembre en el Zócalo. Y existe la creencia de que ordenó el cambio para celebrar también su cumpleaños en esa fecha, es decir, un día como hoy, 15 de septiembre. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, conocido como Porfirio Díaz, que nació en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en 1830 y murió en París, Francia, el 2 de julio de 1915. Ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. En total ocupó la presidencia de México por 30 años, una extensión sin precedentes, y cuyo lapso en la historia de México, usted lo conoce, es denominado como el Porfiriato. Ocupó por primera vez la presidencia del país en forma interina tras el triunfo de la Revolución de Tuxtepec, entre el 28 de noviembre de 1876 y el 6 de diciembre de 1876. Por segunda vez el 17 de febrero de 1877 al 5 de mayo de 1877. Ejerció el cargo en forma constitucional el 5 de mayo de 1877 al 30 de noviembre de 1880. Posteriormente ejercería la presidencia del país de manera ininterrumpida entre 1884 y 1911.
Antes de asumir la presidencia fue un militar destacado que brilló por su participación en la segunda intervención francesa en México. Combatió en la batalla de Puebla, el sitio de Puebla y en otras batallas que fueron muy importantes para nuestra historia como nación. El 2 de abril de 1867, Porfirio Díaz tomó Puebla y el 15 de junio de ese año recuperó para las tropas republicanas de la Ciudad de México. Tomó armas contra el gobierno federal en 2 ocasiones. La primera contra Benito Juárez con el Plan de la Noria y posteriormente contra Sebastián Lerdo de Tejada, elaborando el Plan de Tuxtepec. Y tras el triunfo del segundo plan, Porfirio Díaz asumió la presidencia. En la Ciudad de México, Porfirio Díaz se encontraba convaleciendo de una enfermedad de las encías. Padecía sordera y agotamiento físico. Tenía más de 80 años de edad a fecha de mayo de 1911 y ante la derrota de sus fuerzas en Ciudad Juárez, comenzó a pensar en la renuncia, como se lo expresó el arzobispo de México a su esposa y a su hijo Porfirio en la noche del 17 de mayo. Es cierto que el ángel de la independencia es uno de los símbolos que más nos unen y que más representan al país, y es uno de los máximos símbolos de nuestro país. La primera piedra de este reconocido monumento fue colocada el 2 de enero de 1902 por Porfirio Díaz. La dirección del proyecto estuvo a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado, también autor del Teatro Juárez de la ciudad de Guanajuato. Y este monumento está inspirado en un proyecto para rendir homenaje a los héroes de la independencia, que consistía en construir un zócalo de piedra con una columna corintia coronada por un ángel en plena Plaza de la Constitución durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Ese proyecto no pudo concretarse y ya para finales del siglo XIX, el arquitecto Antonio Rivas Mercado lo retomó inspirándose además en algunas famosas columnas del mundo, como la del Trajano en Roma, la de la Plaza Vendôme en París y la de Alejandro en San Petersburgo. Todas esas columnas fueron levantadas para conmemorar el triunfo de un ideal en cada uno de sus países respectivos. Fue así que este arquitecto diseñó un zócalo circular sobre el cual se apoyaría una base cúbica en cuyos vértices descansan las estatuas sedentes que representan la paz, la ley, la justicia y la guerra ejecutadas por Enrique Alciati. En el interior de esta base reposan los restos de algunos de los más valientes líderes que tuvimos en nuestra independencia, como los restos de Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero e Ignacio Allende. Y esta base contiene además las esculturas de estos insurgentes, así como una bien lograda escultura de un león guiado por un niño. Ese niño representa el dominio de la verdad y la inteligencia sobre la fuerza. Sobre esta base fue erigida una columna corintia de 30 metros de altura, que es lo que mide el ángel, labrada en cantera de Chiluca, misma que se encuentra coronada por la famosa Victoria alada, símbolo del triunfo entre los antiguos griegos, cuyo origen e imagen es tomada de la mitología griega. Y esta famosa Victoria alada la conocemos como el ángel de la independencia. Este monumento fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910 como evento culminante de las fiestas del centenario de la independencia, mismas a las que asistieron importantes diplomáticos, embajadores, empleados públicos y el pueblo en general. Años más tarde, todo mundo sabe, en 1957 se cayó debido a un terremoto. Tocando los símbolos patrios, cabe destacar también
lo importante que es nuestra bandera. Y es uno de los símbolos patrios más significativos de nuestro país, si no es que el más importante. Los colores están ordenados de izquierda a derecha a partir del asta, y su proporción oficial es de 4 metros de ancho por 7 de largo. Eso debe de medir toda bandera oficial. Y los colores de la bandera se originaron de la bandera del ejército trigarante, o de las 3 garantías en 1821. Originalmente el significado de los colores era verde, independencia; blanco, la religión; y rojo, la unión. El significado fue cambiado debido a la secularización del país, liderada por el entonces presidente Benito Juárez, cuando cambió el significado a verde, esperanza; blanco, unidad; y rojo, sangre de los héroes nacionales. La bandera expresa en sus 3 colores la unión de los mexicanos, su decisión de vivir en libertad y la lucha que a lo largo de muchos años han sostenido y seguimos sosteniendo para alcanzar primero independencia política, mantenerla, consolidarla, la libertad de expresión, el poder transitar sin prejuicios y sin juicios, y luego trabajar apasionadamente por alcanzar el bienestar económico, el bienestar social y el bienestar cultural de todos.